La primera pregunta dice, una espira plana de alambre que consta de una sola vuelta de área de sección transversal igual a 8 centímetros cuadrados. Es perpendicular a un campo magnético cuya magnitud aumenta uniformemente de 0,5 tesla a 2,5 tesla en un segundo. ¿Cuál es la corriente inducida resultante si la carga tiene una resistencia de 2 ohmios? Ya. Entonces empezamos de menos a más, digamos, ¿no? Primero son las preguntas más fáciles, luego las más difíciles. Entonces este es un ejercicio de ley de Faraday, fe inducida, que la ley de Faraday o ley de la fe inducida nos dice, de hecho creo que les hice hacer una investigación, ¿no?, sobre esto, que la FEM es igual a menos n diferencial o variación de campo magnético, entre variación de tiempo. Esta es la fórmula de FEM inducida. Entonces, tenemos esto, los datos que nos da el ejercicio, ¿no? Los datos que nos da el ejercicio son, nos dice que el área de sección transversal es igual a 8 centímetros cuadrados, entonces el área es igual a 8 centímetros cuadrados. Luego nos dice que es perpendicular a un campo magnético cuya magnitud aumenta uniformemente de 0,5 a 2,5. En este caso tenemos una espira plana de alambre que consta una sola vuelta, ¿no? Entonces, una espira plana de alambre, digamos así, ¿no?, un solo alambre, una espira plana de alambre que consta una sola vuelta de área de sección transversal 8 y es perpendicular a un campo magnético cuya magnitud aumenta de 0,5 a 2,5. Entonces, este es perpendicular al campo. Este de acá, este sería el campo magnético. Listo. Entonces, tenemos eso. Nos pregunta cuál es la corriente inducida. Otros datos que nos dan es que cambia, el campo magnético aumenta de 0,5 tesla a 2,5 tesla. O sea, el campo magnético inicial es 0,5 tesla y el campo magnético final es 2,5 tesla. En un pequeño lapso de tiempo o una variación de tiempo de un segundo. Listo. Y nos dicen cuál es la corriente inducida. Nos piden I, corriente, si tenemos una resistencia de 2 ohmios. Resistencia 2 ohmios. Tenemos eso. Entonces lo que nos están pidiendo es la corriente. Para calcular la corriente, si nos dan una resistencia, podemos ocupar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a un voltaje, en este caso sería la FEM inducida, el voltaje, entre la resistencia. Entonces, para poder calcular la corriente, vamos a necesitar la FEM inducida. La FEM inducida. Ya saben, si tienen dudas, me preguntan, me interrumpen, igual, no hay problema. Entonces, esta sería la ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ya. Entonces, el dato que nos faltaría sería la FEM inducida. Entonces, la calculemos. La FEM va a ser igual a menos n, que es el número de vueltas. En este caso, solamente hay una vuelta, por el cambio de campo magnético entre una variación de tiempo. Por lo tanto, esto va a ser menos, el 1 se sobreentiende, cambio de flujo magnético va a ser lo mismo que el área va a ser la misma, ¿no? Sabemos que el flujo magnético es igual a área por campo magnético. En este caso, para este ejercicio, si nos damos cuenta, el campo magnético va a ser variable, va a cambiar, ¿no? Va a ser variable el campo magnético. Entonces, como va a haber un cambio variable, sabemos que lo podemos representar así. Va a ser el campo magnético final menos el campo magnético inicial. Lo voy a hacer así para que se entienda, ¿ya? Después le voy a hacer la manera directa. Campo magnético inicial.
es la variación del campo magnético entre un cambio de tiempo. Ya. Entonces, el campo magnético final no va a ser más que el área por el campo. Aquí está. Ya. El campo magnético inicial, final, primero, va a ser el área por el campo por el seno del ángulo que hay entre la normal al campo y el campo magnético. Obviamente sería el campo magnético final. Y el campo magnético, perdón, el flujo de campo magnético inicial va a ser igual al área, que el área no va a cambiar, por el campo magnético inicial por el seno del ángulo entre ambos. No, perdón, no es seno. Es coseno, ¿no? Esto es producto punto. Es producto punto. Ya, este es coseno. Coseno del ángulo. Ya. Entonces tenemos eso. Como el ángulo y la normal, prácticamente la normal al plano, sería esta. Esta la espira, esta es su normal, la normal al plano, al área. El ángulo entre la normal al plano y el campo magnético es el ángulo que viene acá. El ángulo en la normal al área y el campo magnético. El ángulo entre estos dos es 0. Coseno de 0, 1. Entonces, esto va a ser 1. Este va a ser 1. Por eso es que al ser perpendicular el campo al plano, se forma un flujo magnético máximo. Que quiere decir que esto es 1. Entonces esto va a ser igual al área por el campo magnético final. Nada más. Y esto va a ser igual al área por el campo magnético inicial. Listo. Ya. Lo podemos reemplazar aquí en la fórmula. En vez de poner campo magnético final, ponemos área campo magnético final menos. En vez de poner flujo magnético inicial, ponemos área por campo magnético inicial. Todo esto entre un cambio de tiempo. Aquí podemos factorizar el área. Entonces esto va a ser igual al área campo magnético final menos campo magnético inicial entre un cambio de tiempo. Listo, nos queda esa fórmula. Reemplazamos el área. Nos dicen que es 8 centímetros cuadrados, ¿no? Estos 8 centímetros cuadrados lo tenemos que pasar a metros cuadrados. Entonces, centímetro cuadrado, metro cuadrado, un metro cuadrado es igual a 100 al cuadrado. Este se va con este. Y vamos a ver cuánto sale. 8 dividido entre 100 al cuadrado nos va a salir 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo. Ya está. Entonces, el área va a ser aquí. Esto es menos. Acá es 8 por 10 a la menos 4. Campo magnético final. 2,5 y campo magnético inicial es 0,5. Entonces acá va a ser 2,5 menos 0,5 entre la variación de tiempo, que es un segundo. Listo, nada más. Vamos a ver cuánto sale. Esto va a ser menos 8 por 10 a la menos 4 por 2,5 menos 0,5 entre 1. Sale menos 0,0016 volts. Ya. Entonces, esta sería la FEM inducida que produce este campo magnético, ¿no? En este intervalo de tiempo, en un segundo, produce esta FEM, ¿no? Esta diferencia de potencial. Ya. Ahora nos preguntan la corriente. ¿Cuál es la corriente que produce? Para saber eso, por si acaso en la fórmula de la ley de Ohm, cuando ocupemos FEM inducida, acá siempre la vamos a meter la FEM con valor absoluto. ¿Ya? Siempre la vamos a meter con valor absoluto. Entonces, acá va a ser la FEM inducida, que va a ser 0,0016, entre la resistencia, que va a ser 2 ohmios. Listo. Y con eso tenemos la respuesta final
que esto sería 0,0008 amperios, o que es lo mismo 8 por 10, 1, 2, 3, 4, a la menos 4 amperios, ¿no? Y esa sería la corriente. Esa sería la corriente. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Sí. Ya. Bien. Entonces, a ver. El voltaje entre los terminales de una armadura de un generador de circuito abierto es 14 volts. No, 900 vueltas. Si el campo Tesla en 0,8 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la fe inducida en la bobina mientras este está cambiando el campo? Acá tenemos 200 vueltas. Tenemos una resistencia de 2 ohmios. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de largo y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia literalmente de esto a esto, ¿cuál es la magnitud de la fe inducida? No es lo mismo, vamos a hacerlo. Similar. Hacer esta, que se supone sería la más complicadita de Faraday, digamos, ¿no? Acá. A ver, vamos a hacer esta. Esto de acá. Lo pasamos acá. Aquí. Ya. Entonces hacemos esto. Nos dice que tenemos de datos, tenemos N 200 vueltas, tenemos una resistencia total de 2 ohmios, cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado, tenemos el lado 18 centímetros, se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0,5, ya campo magnético inicial, 0, campo magnético final, 0,5 Tesla, en un intervalo de tiempo de 0,8 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras está cambiando el campo? Ya, entonces prácticamente acá tenemos un cuadrado, y un cuadrado, ahí, que se está moviendo, ¿no? Se está moviendo y aquí hay este campo magnético. Aquí hay un campo magnético. Se mueve a través de un campo magnético. Y este campo magnético es perpendicular al plano del cuadrado. En este caso, esta es la placa. Esta es la placa. Y el campo magnético en este caso sería un campo magnético entrante. Entra a la pantalla. Esta espira o esta bobina se está moviendo en este sentido. Y al moverse, ¿no? Al mover un cierto área entre un campo magnético, se produce la FEM. Y lo que nos preguntan es cuál es esa FEM. ¿No? ¿Cuál es esa FEM? En este caso, nos dicen que tiene una resistencia total de 2 ohmios cada vuelta al cuadrado. Ya, entonces escribimos la fórmula de la FEM menos N, cambio o diferencial de campo magnético entre cambio o diferencial de tiempo. Tenemos que saber el cambio del campo magnético entre la variación del tiempo. Tenemos la variación del tiempo, tenemos N, tenemos el cambio del flujo magnético. En este caso sería eso, ¿no? 18 centímetros. El área la tenemos que calcular. Creo que esta pregunta está cortada. Creo que acá igual habría otra pregunta que diría cuál es la corriente, ¿no? Si nos preguntan cuál es la magnitud de la FEM y cuál es la corriente, entonces ocuparíamos esto. En este caso no vamos a ocupar eso. No ocupamos la resistencia.
Ya. Primero, lo vamos a hacer directo. Menos n, esto de acá que es diferencial de campo. Hace rato lo hicimos por paso. Ya sabemos que esto va a ser igual al área, que va a ser constante, entre el cambio del campo magnético, que es variable. Listo. Como es perpendicular al plano, forma 0 grados y da coseno de 0, 1. No hay ángulo en este caso. Entre el cambio de tiempo. Esto va a ser menos 200, que son el número de vueltas, por el área. Esto va a ser lado al cuadrado, porque es un cuadrado y tenemos el lado, por el campo magnético final menos el campo magnético inicial. Bueno, en este caso el campo magnético inicial es 0, nos dicen, ¿no? Es 0. Entre el cambio de tiempo. Ya. Por lo tanto, la FEM va a ser igual a menos 200 por la longitud, que es 0,18 metros al cuadrado, por el campo magnético final 0,5, entre la variación de tiempo, que es 0,8. Con eso tenemos la FEM. La FEM sería menos 200, 0,18 al cuadrado por 0,15, 0,5 entre 0,8. Saldría menos 4,05 volts. Nada más. Nada más, ese sería el ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Ya vamos a hacer este, que es una demostración de fórmula. Y ya saben, si tienen dudas, me avisan. Ya, a ver, vamos a hacer este. Ya. Esta es una demostración, ya, donde vamos a aplicar integrales y todo eso para sacar una fórmula. Entonces, nos dice una barra conductora de longitud L gira a una rapidez angular constante W alrededor de un pivote en un extremo. Un campo magnético uniforme B está dirigido perpendicularmente al plano de rotación. Como se muestra en la figura, determina la FEM del movimiento inducido entre los extremos de la barra. Considera un segmento de la barra de longitud de R que adquiere una velocidad V. Ya. En este caso, tenemos una barra, ¿no?, rectangular que está girando, va a girar a través de un campo magnético, ¿no? Un campo magnético entrante. De longitud L, nos dice el ejercicio que trabajemos con diferenciales, ¿no? Nos dicen que consideremos el segmento de la barra de longitud dr, acá una pequeña porción de la barra, digamos, ¿no? Una diferencial, que adquiere una velocidad v, ¿no? Una velocidad lineal. Para esto hay que recordar un poquito de, ¿cómo era esto? Dinámica angular o cinemática angular, ¿no? Cinemática rotacional y dinámica rotacional, ¿no? Que sabíamos que cuando hay giro, la velocidad lineal, que es o velocidad tangencial, es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Por el radio de acción. Ya. Entonces, en este caso, vamos a escribir la fórmula de la FEM. Es igual. No hay n, no hay número de vueltas en este caso. No va a haber número de vueltas. Por lo tanto, directamente acá va a ser diferencial de campo magnético. Diferencial o cambio, digamos, ¿no? Entre diferencial de tiempo. Nada más. Diferencial de campo magnético entre diferencial de tiempo. Ya. Entonces nosotros sabíamos que el campo magnético va a ser igual al área, ¿no?, por el campo magnético.
el área por el campo magnético. En este caso, vamos a poner eso. Acá va a ser el área va a ser igual, a ver, le vamos a meter diferenciales acá. Esto va a meterse un diferencial y acá va a haber, área va a ser igual a longitud entre x, ¿no? Entre x, que va a ser por el campo magnético. Área, longitud por x, que va a ser el área de este rectangulito, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo así. ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues para poder eliminar el dt. Le metemos diferenciales acá, va a haber un diferencial de flujo. ¿Por qué va a haber este diferencial de flujo? Porque se va a haber un diferencial de x, ¿no? Este x que está acá va a ir cambiando, o sea, esto se va a ir moviendo y el diferencial se va a ir moviendo también. Por lo tanto, va a haber un cambio de esto y un cambio de esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, este diferencial lo reemplazamos, lo cambiamos por esto, digamos. Entonces acá va a quedar L, B, dx entre dt. Listo. Estamos trabajando ahorita con diferenciales. Y de diferencial de dx entre diferencial de dt, lo que va a pasar es que esto es velocidad instantánea, ¿no? L, B, velocidad. Listo. Entonces, tenemos esto. Pero, esta sería la Fn inducida. Esta sería una fórmula, digamos. La fórmula de Fn inducida. Pero, acá nos están pidiendo que trabajemos con un dr, con un diferencial de r, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con este pedacito de r y ya no trabajar con la longitud entera. Entonces vamos a trabajar con un pedacito chiquitito de la longitud que ya vamos a llamar dr, y obviamente también vamos a trabajar con un pedacito pequeño de la Fem, porque este pedacito pequeño de longitud va a producir un pedacito pequeño de Fem. Entonces vamos a trabajar con diferenciales. Metemos una diferencial de Fem, acá va a ser una diferencial de r por b por campo magnético por velocidad. Listo, tenemos eso. Acá la velocidad, esta velocidad lineal dijimos que era igual a WR. Acá entonces esto va a ser DE. El DR lo vamos a poner al lado derecho. Acá va a ser B. En vez de velocidad lineal, velocidad angular por radio entre DR. Tenemos eso. Aquí le podemos meter una integración. Acá y acá, una ecuación diferencial. Esto va a ser igual a E. Y esto va a ser igual. Claro, hay que tomar en cuenta los límites de integración, ¿no? De R. En este caso va a ser de 0 hasta L, ¿no? Que vamos a integrarlo. De 0 hasta L, que sería esto de acá. Todo esto de acá, ¿no? Todo esto se está integrando. Sabemos que una integral es la suma de todas las pequeñas partes, ¿no? Y estamos integrando en este caso desde el punto 0 hasta el punto L. O sea, estamos calculando la sumatoria de todo esto. Ya, listo. Y entonces esto va a quedar Fem. Acá va a quedar esto por esto. Acá sería r cuadrado, ¿no? La integral entre 2, es la integral de esto. Va a ser de 0 a L. Esto va a ser igual. Campo, frecuencia. Esto, si reemplazamos esto, va a quedar L cuadrado entre 2, ¿no? Y listo. Entonces esta sería la fórmula de Fn inducida cuando haya giros. Nada más. De ahí sacamos la fórmula. Y listo. Nada más sería eso. ¿Alguna duda de eso? ¿Se entiende? Bien. Bien que entiendan esto. Ya. Vamos a hacer esto igual. Otra demostración de fórmula. Acá.
Vamos a analizar este ejercicio. Ya. Entonces este ejercicio dice: la barra conductora ilustrada en la figura a continuación, de masa m y longitud L, se mueven sobre dos rieles, ¿no? Paralelos sin fricción. En presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia el dentro de la página, a la barra se le da una velocidad inicial VI hacia la derecha y se suelta en t igual 0. Encuentre la velocidad de la barra como una función del tiempo, y nos dan este sistemita, ¿no? Este sistema de campo, es el sistema de fuerzas, digamos, ¿no? La velocidad está yendo hacia la derecha y esta fuerza de campo magnético está yendo contraria al movimiento, ¿no? Nos podemos dar cuenta que está yendo contraria al movimiento. Esto está hacia acá y esta está yendo contraria al movimiento. Como una fuerza de fricción, digamos. La fuerza magnética está haciendo como fuerza de fricción al movimiento prácticamente, ¿no? Ya. Vamos a realizar, cuando hay fuerzas, pues lo mejor es irnos por las leyes de Newton. La segunda ley de Newton nos dice: la única fuerza que actúa acá es Fb. Entonces, la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la única fuerza va a ser la fuerza magnética. No hay más. Negativa porque está yendo en contra del movimiento, por masa aceleración. La aceleración la vamos a expresar en su función diferencial, que esto es igual a diferencial de velocidad entre diferencial de tiempo, ¿no? Lo expresamos en su función, en su ecuación diferencial. Listo. Ahora el campo magnético para este ejercicio va a ser el siguiente. Ya, esto es de fórmula. Aquí no me lo da. A ver, normalmente lo daba acá. No lo da. Ya, la ecuación para campo magnético dado una barra es la siguiente. Perdón, para fuerza magnética. La fórmula de fuerza magnética para una barra es corriente por longitud por campo. Esa es la fórmula. Entonces, acá vamos a poner eso, menos corriente por longitud por campo, igual masa diferencial de velocidad entre diferencial de tiempo. Ya. ¿A qué es igual la corriente? Aquí vamos a hacer un pequeño artificio, que dijimos nosotros que la FEM era igual a I, acá arribita lo tengo, a ver. Vamos a agarrar esta ecuación que deducimos, esta de acá, que la hemos deducido, ¿no?, de la fórmula de FEM, la vamos a usar acá. La misma, esta de acá. Solamente que en vez de FEM, sabemos que por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la FEM va a ser igual a IR. Y en vez de FEM ponemos IR. Igual LB chica. Pasamos R a dividir L, B grande y B chica. Y listo. Esto es igual a corriente. Eso que es igual a corriente lo vamos a pasar aquí en la fórmula. Aquí. En vez de poner I, vamos a poner L, B, velocidad, R, L, B igual M, diferencial de velocidad entre diferencial de tiempo. ¿Por qué hacemos esto? Para que aparezca la velocidad en la fórmula, ¿no? Para que podamos trabajarla con su diferencial. Listo, entonces tenemos esto, pues, multiplicamos, va a dar L cuadrado, campo cuadrado, velocidad, entre R, igual masa diferencial de velocidad entre diferencial de tiempo. Listo, haciendo un pequeño despeje, este dt va a pasar a multiplicar. A ver, lo vamos a cambiar de lado para que quede mejor. M, diferencial de velocidad, diferencial de tiempo, igual menos L cuadrado, B entre R. Listo. Ahora sí, esta M va a pasar a dividir aquí
Rm, L cuadrado, B cuadrado, B. Ya esta velocidad va a pasar a dividir acá. Esta que está acá multiplicando pasa a dividir. Y este dt que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y nos queda una ecuación diferencial. ¿No? Nos queda una ecuación diferencial. Aquí le metemos integración. Entonces acá vamos a integrar. Ya. ¿De dónde a dónde? Bueno, el tiempo va a partir de un tiempo cero, ¿no? Hasta t, digamos. Bueno, prácticamente le podemos poner sin límites de integración, pero bueno, le ponemos 0 a t, digamos, ¿no? Que prácticamente va a partir de 0, del instante 0, hasta el instante t que nos den, digamos. Y en la velocidad, pues va a partir de una velocidad inicial, que nos dicen que va a partir de una velocidad inicial, vi, hasta una velocidad final, digamos, ¿no? En la que va a acabar. Hasta una velocidad final, digamos. Bueno, vamos a llamar b. Ya, integramos. La integración de esto es logaritmo natural, ¿no? De b. Quedaría aquí, a ver. Sí, b aquí. bi a b, si no estoy mal. Esto es lo mismo, todo esto es constante. Y bueno, la integración de esto pues es t nomás, ¿no? T. Listo. Listo. Realizando esto va a ser igual al logaritmo natural, ¿no? De b menos logaritmo natural de bi. Igual menos L cuadrado, B cuadrado, Rm. Esto por propiedad del logaritmo es igual a Ln B menos BI. Menos L cuadrado, B cuadrado, Rmt. Aquí tenemos que despejar B. Metámosle un Euler. Este se va con este. Y nos va a quedar B, BI igual E menos L cuadrado, B cuadrado, Rmt. Despejamos, B va a ser igual a velocidad inicial por E menos L cuadrado, B cuadrado, Rmt. Y listo. Habríamos encontrado la fórmula de velocidad en función del tiempo. Nada más. Podemos ponerlo así, pero en los libros de Serway, por ejemplo, está bien esto, solamente que lo deja como una constante, digamos, ¿no? Lo voy a poner acá. Lo que pone es que esta constante, tau, va a ser igual a Rm entre L cuadrado B cuadrado. Dice, esta constante va a ser igual a esto, dice. Y esto es el inverso de esto. Quiere decir que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por E menos T entre tau. Lo único que hicieron fue invertirlo. Al invertirlo, puede ir abajo, digamos, ¿no? Es como decir 1 sobre L cuadrado, B cuadrado, Rm, ¿no? Así que puede ir esto abajo de T, ¿no? Porque acá está T. Por eso se lo invirtió, para que vaya abajo. Y este es el resultado, digamos, que está en los libros de Serway o Szymanski. Este ejercicio, ahí está. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien. Si se entiende bien. Ya, vamos a irnos al modelo de examen. Vamos a irnos al modelo de examen de una vez. El primero. El primero es un ejercicio de corriente alterna. Nos dice en el circuito de la figura la lectura del voltímetro en red es 205 con una resistencia de 65 ohmios, una impedancia de 90 ohmios y una conductancia de 60, ¿no? Impedancia esto es reactancia y conductancia. Reactancia y conductancia.
Nos preguntan cuál es la lectura del amperímetro. Aquí está el amperímetro por si acaso. Acá podemos ver que lee voltaje. Este es el amperímetro, está en los dos puntos, prácticamente cerrando el circuito, ¿no? Está haciendo una lectura de todo el circuito. Ve el valor de la tensión de los bornes de cada elemento, el voltaje de cada uno, o la diferencia de potencial. De hecho, incluso acá tenemos varios amperímetros. Acá está calculando la tensión o la diferencia de potencial de la resistencia, la diferencia de potencial de la bobina y la diferencia de potencial del condensador, ¿no? Queremos calcular la diferencia de potencial o la tensión de los bornes, que es cada uno de estos elementos, y la lectura del batímetro, que tenemos aquí un batímetro, lee vatios, potencia, ¿no? Potencia. Ya. Para los ejercicios de corriente alterna tenemos que tener claro dos cosas, qué es el voltaje en red y qué es el voltaje máximo. El voltaje en red es un promedio de voltaje, ¿no? Es un voltaje, como esta es corriente alterna, sabemos que la forma matemática de la corriente alterna son ondas sinusoidales, ¿no? Así, que cambian en el tiempo, no es como la corriente directa que era lineal. Entonces, en este cambio, digamos, o en este movimiento sinusoidal, hay un promedio, ¿no? Unos valores que se les llama valores medios o valores de promedio, que puede ser estos valores de acá, digamos, ¿no? Un ejemplo. Esos valores medios se le llama voltaje en red, en la corriente alterna. ¿Cuál es el voltaje máximo? Pues el voltaje máximo son los voltajes de las amplitudes, ¿no? Acá. ¿No? Eso hay que tenerlo claro. Esto es teoría, digamos, ¿no? No es lo mismo voltaje máximo que voltaje en red. ¿Cómo calculamos uno y cómo calculamos otro? Hay una fórmula directa que se deduce una deducción bastante larga, pero llegamos a esto, que la verdad no vale la pena deducir si es sencillísima. La velocidad, el voltaje máximo es igual a la raíz cuadrada de 2 por el voltaje en red. Nada más. Esta es la equivalencia. Una vez que sabemos eso, pues ya podemos calcular el voltaje máximo o el voltaje en red, solo es despejando, digamos, ¿no? Nada más. Ya. Tenemos la resistencia, esta es la reactancia inductiva, esta es la reactancia conductiva, ¿no? Esta es prácticamente en estos ejercicios de corriente alterna, va a haber una bobina, que está acá, que va a producir una reactancia inductiva, ¿no? Que la reactancia inductiva es una tipo resistencia virtual, ¿no? Acá va a aparecer una resistencia virtual porque esta bobina esta es la ley de Faraday, ¿no? Una bobina. En esta bobina se está pasando una corriente y aparece FEM, digamos, ¿no? FEM. Pero debido a que por acá está pasando una corriente, aparece una corriente parásito que prácticamente, digamos, si la corriente se está moviendo hacia este lado, aquí dentro va a aparecer una corriente contraria. Se llama corriente parásito. Por cómo está construida la bobina. Obviamente esta corriente parásito es mínima, es casi despreciable. Pero obviamente aquí no la vamos a despreciar. Esa corriente parásito produce una oposición a la corriente, ¿no? Como que se opone a la corriente principal. Y una oposición a la corriente es la definición de resistencia. Por lo tanto, aparece una resistencia virtual. Y esa es la reactancia inductiva. Lo mismo con el condensador. Va a aparecer una resistencia virtual. Lo mismo. Contraria a la principal. Y va a producir va a querer ir en contra del paso de la corriente. Igual aparece una resistencia virtual que se le llama reactancia conductiva. ¿Ya? En este caso nos están dando los valores de la resistencia, que es 65 ohmios, de la reactancia inductiva, que es 90 ohmios, y de la reactancia conductiva, que es 60 ohmios. Reactancia e inductancia, que acá, ¿no? Esto es inductancia y esto es reactancia, si no estoy mal. Ya no me acuerdo los nombres. Ya. En el inciso A nos dice cuál es la lectura del amperímetro. ¿Cuál es la lectura del amperímetro? Que es el voltaje de todo el sistema, ¿no? ¿Cuál es el amperímetro mide corriente,
¿no? El amperímetro mide, por eso es amperímetro, de amperi. ¿Cuál es la lectura del amperímetro? Entonces, bueno, queremos calcular una corriente. La corriente de todo este circuito, porque acá está el amperímetro, de hecho, ¿no? Quiere medir la corriente de todo el circuito. Entonces, esto va a ser el ley de Ohm, voltaje, que va a ser pues el voltaje en red, que es el voltaje que tenemos, entre la resistencia. ¿Cuál va a ser la resistencia? Tenemos que calcular la resistencia de este, ¿no? Porque todos estos están produciendo una resistencia virtual. Entonces, en circuitos de corriente alterna, a la resistencia equivalente, que es la suma de todas las resistencias, se le llama impedancia, que se le conoce como Z. Es la impedancia. Es como una resistencia equivalente. Listo. Entonces, con esto calcularíamos la corriente. ¿Cómo calculamos la impedancia? La fórmula es Z igual R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. ¿Y cómo se calcula impedancia? Va a ser R cuadrado 65 al cuadrado más XL 90 menos XC 60 al cuadrado. Y listo. Vamos a ver cuánto sale. (71,589 ohmios). Listo, tenemos la corriente, perdón, la impedancia. Tenemos la impedancia equivalente. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje en red, que es 205, entre la impedancia, 71,589. Ya. Entonces, con eso calculamos la corriente. 205 entre 71,589. Sería la corriente 2,864 amperios. Y esa sería la corriente que leería el amperímetro. Nada más. Ahora, inciso B, el valor de la tensión de los bornes en cada elemento. Para el inciso B, queremos calcular el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina o del inductor y el voltaje de el condensador. Por ley de Ohm, que I es igual a BR, el voltaje va a ser igual a IR, ¿no? Intensidad por resistencia. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. El voltaje de la inductancia va a ser la corriente por esa resistencia virtual o inductancia. Y el voltaje del condensador va a ser la corriente por la reactancia, la corriente, ¿cómo se llama esto? La resistencia virtual, ¿no? Esta de acá, la reactancia. Y listo, con esto calculamos. Voltaje R va a ser igual a la corriente, que es la que calculamos acá. A ver. 2,864 por la resistencia R, que es 65. Con eso calculamos. Va a ser 2,864 por 65. Va a ser igual a 186,16 volts. Ya. El voltaje de la inductancia va a ser la corriente, 2,864 por la inductancia, 90. Vamos a ver cuánto sale. Este es el primero. Por 90.
257,76 volts, ¿no? Este es el voltaje del inductor. Y el último, el voltaje del condensador o de la conductancia. Esto va a ser igual a la corriente 2,864 por esta conductancia que es 60. Listo. Listo. Por 60. 171,84 volts. Nada más. Ya. Eso sería el inciso B. El inciso A nos dice la lectura del batímetro. ¿Cuál es la potencia del circuito? La potencia es igual al voltaje por corriente, ¿no? El voltaje total o voltaje en red es igual a 205 y la corriente total o la corriente en red es 2,864. Listo. Vamos a calculamos la potencia en watts. $587,12 watts. Nada más, esa sería la primera pregunta del examen, ¿no? Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, se entiende entonces. La 2. Ya, yo creo que vamos a hacer la 2 y la 3 ya óptica. Tengo un video donde de mesa en el que era un video de 1 hora y media de pura óptica. Ese se lo voy a pasar para que estén hechas para óptica. Ya, ahorita vamos a enfocarnos en todo lo demás que no es óptica. Pero óptica y espejo, tengo uno que de cero a experto, digamos, ¿no? A ver, vamos a hacer este. Ya, a ver, este dice, las dimensiones de una espiral rectangular son 14 y 12,4 centímetros, la cual gira a razón de 190 radianes por segundo, por acción de un campo magnético de 1,6 Tesla. Calcular la fuerza electromotriz inducida de la espiral, o la FEM, en función del tiempo. Ya. A ver, datos. ¿Qué tenemos? Tenemos un área, que es lado por lado. Esto va a ser, pues, 0,14, que es los 14 centímetros, por los 12,4, 0,124 metros. Ya. Después de esto vamos a tener una velocidad angular, 190 radianes sobre segundo. Luego de esto vamos a tener un campo magnético de 1,6 Tesla. Calcular la FEM en función del tiempo, ¿no? La FEM en función del tiempo. Ya vamos a calcular el área. Vamos a ver cuánto sale esto. 0,14 por 0,124. 0,017 36 metros cuadrados. Este es el área. Todo está en sistema internacional. Fórmula de la FEM. Menos n, diferencial de flujo entre diferencial de tiempo. En este caso n es 1, por lo tanto, menos diferencial de flujo entre diferencial de tiempo. Ya. Queremos calcularla en función del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a poner ¿cómo se llama esto? El flujo. Esto es igual, dijimos, al área, ¿no? Por el campo, por el coseno del ángulo, ¿no? El ángulo entre la normal a la superficie y el campo magnético.
Ya. Entonces, este ángulo va a ser variable, ¿no? Si se dan cuenta, este ángulo va a ser variable, va a cambiar en función del tiempo el ángulo, ¿no? Porque, bueno, tenemos la espira, y acá ahí va a haber un campo magnético, y esta espira pues va a girar, digamos, ¿no? No se puede girar. Bueno, pero esta espira va a girar, no va a ir girando así. A ver, así va a ir girando, ¿no? Y eso va a provocar que el ángulo, que es el ángulo entre la normal y el campo, cambie. O sea, el ángulo va a ser variable, ¿no? El ángulo va a variar igual. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que en vez de poner flujo, lo vamos a poner diferencial. En vez de poner ahí este flujo, vamos a poner lo que es igual área campo coseno, pero lo vamos a poner en su función que dependa del tiempo. Si recordamos de física 2, para hacer las ecuaciones en función del tiempo, en vez de poner ángulo, lo ponemos en su función radian, que es frecuencia angular tiempo, ¿no? De manera radial, para que dependa del tiempo, entre diferencial de tiempo. Y aquí ya tenemos un tiempo para derivar. Ya. Derivamos. Sale afuera del área el campo, porque son constantes. Y acá va a estar la derivada. Esto va a ser derivada del coseno, es menos seno. Y derivamos lo que está dentro. Como la t es una constante, es 1, y esto sale afuera, digamos, ¿no? Entonces esto va a ser W, digamos. Bueno, esto sería así. A ver. Menos seno, derivada del coseno menos seno, frecuencia angular tiempo, y derivado del interior, esto va a ser frecuencia angular nomás. Si derivamos esto en función del tiempo, pues esto es constante, sale, y el tiempo es 1. Y listo, quedaría así. Acomodando un poco, menos y menos más, área, campo, velocidad angular, por el seno de la frecuencia angular tiempo. Tenemos eso. Área tenemos, campo tenemos, velocidad angular también. Está bien, ya está todo. Entonces la fórmula va a ser la FEM, va a ser igual al área 0,01736 por el campo 1,6 por la velocidad angular 190 por el seno, esto va a ser 190t, que es la velocidad angular por tiempo. Calculemos esto. 0,01736 por 1,6 por 190, 5,277 por el seno de 190t. Y esta sería la respuesta. Esta sería la ecuación de la FEM inducida en función del tiempo, que va a depender de un tiempo, ¿no? que nos den. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Ya ven. El último. El 3 vamos a hacer el último. Nos dice la trayectoria que sigue un ion es de 6 centímetros de radio, superior e inferior, campo magnético de 1 Tesla y campo eléctrico de 1000 voltios metro. Calcular la velocidad con la que ingresó el ion, la fuerza magnética, la masa.
Ya, a ver. Este es un ejercicio de espectrómetro de masa, en el cual un espectrómetro de masa es un aparato que sirve para medir las masas de las partículas, ¿no? Para medir la masa de las partículas que tenemos, digamos, aquí. Ya, más o menos esto así. Ya. ¿Cómo funciona un espectrómetro de masa? Tenemos una partícula que va a estar levitando por acción del campo eléctrico y campo magnético. Ahorita voy a explicar cómo levita. Pero debido a esa levitación y a la fuerza magnética, este va a estar yendo hacia acá, en esta dirección, con una cierta velocidad, ¿no? Con una cierta velocidad, sin chocar en las paredes de una partícula. Va a ir, y una vez que salga de todo el campo magnético y campo eléctrico, va a perder todas las fuerzas que habían y va a tender a caer por el propio peso, pues, ¿no? De la partícula, porque tiene masa. Y dependiendo de dónde choque, se detecta cuánta masa tiene. Digamos, si choca acá, tiene cierta masa, si choca acá, tiene otra masa, quizás es más liviano, si choca acá es más pesado, digamos, ¿no? Así actúa el espectrómetro de masa y con eso se puede calcular la masa de las partículas de manera muy precisa. Ya, entonces es cómo funciona. Tenemos dos campos que actúan acá. Un campo eléctrico, que aquí van a ver dos placas electrificadas con carga. Aquí va a haber una y aquí va a haber otra. Y va a haber un campo magnético. Puede ser entrante o saliente, da igual. En este caso lo vamos a hacer entrante. Digamos que tengo un campo magnético entrante. Ya. Tenemos eso. Y tenemos un ion, que es el que estamos analizando, que tiene una carga positiva. Entonces, analicemos. Primero vamos a ver hacia dónde va a ir la fuerza del campo magnético, ¿no? Hacia qué dirección va a ir. Para saber la dirección de la fuerza magnética, aplicamos regla de la mano derecha. Hacia el pulgar. ¿Cómo era? A ver, creo que era los dedos índice hacia la dirección del pulgar. No, perdón, los dedos índice hacia la dirección de la velocidad y el pulgar hacia la dirección del campo, ¿no? Entonces, si los índices apuntan hacia acá y el pulgar hacia adentro, nuestra palma va a apuntar hacia abajo. Entonces, la fuerza magnética va a apuntar hacia abajo. Si no estoy mal, a ver, ahorita capaz me estoy olvidando de la regla de la mano derecha. Dirección de fuerza magnética. A ver. Vamos a verlo rápidamente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Allá, sí. Allá, el pulgar va hacia la velocidad. No van los dedos. El pulgar va hacia la velocidad. Y los dedos van hacia el campo, al parecer. Ya. Entonces es al revés. Aquí. Entonces sería así. Al revés. Por lo tanto, el pulgar va hacia donde la velocidad y los dedos van hacia el campo. Por lo tanto, cambia, de hecho, la fuerza ahora va hacia arriba. Entonces la fuerza magnética va hacia arriba, ¿no? El pulgar hacia donde va la velocidad y los dedos entrando a la pantalla. Por lo tanto, la palma apunta hacia arriba. Ya está. La fuerza magnética va a apuntar hacia arriba. Necesitamos una fuerza que le haga contra, ¿no? Que vaya hacia abajo. Esa va a ser la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. ¿Cómo la vamos a hacer aparecer? Pues estas dos placas cargadas eléctricamente van a tener que atraer a esta partícula. ¿Cómo la vamos a hacer atraer? Si es positiva, acá tiene que haber carga negativa, ¿no? Para que atraigan a la partícula. Y acá tienen que haber cargas positivas para que repelan a la partícula, ¿no? Este es un poco de electrostática. Recordad un poquito de electrostática. Y nosotros sabíamos que aquí se va a producir un campo eléctrico hacia este lado, ¿no?
porque esta va a provocar campo eléctrico saliente y este va a provocar campo eléctrico entrante. Y sabíamos que la dirección del campo es la misma que la dirección de la fuerza eléctrica. Listo, ya está. Todo bien el espectrómetro de masa. Por lo tanto, como esto está levitando, podemos decir que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. La fuerza magnética, carga, velocidad, campo. Fuerza eléctrica, carga, campo eléctrico. Se va carga con carga. Nos queda que la velocidad es igual al campo eléctrico entre el campo magnético. El campo eléctrico es 1000. El campo magnético es 1. No un Tesla. Por lo tanto, la velocidad con la que va a ir esta partícula es 1000 metros por segundo. Listo. Inciso A. Inciso B. La fuerza magnética y la masa. Ya, la fuerza magnética B. La fuerza magnética pues va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo. Tenemos la carga, sí. Tenemos la velocidad, sí. La acabamos de calcular. Tenemos el campo, también. La carga 2,8 por 10 a la menos 19. La velocidad 1000, el campo 1. Y con eso tenemos la fuerza magnética. Vamos a ver cuántos son. 2,8 por 10 a la menos 19 por 1000. Sería 2,8 por 10 a la menos 16 newton. Y esa sería la fuerza magnética. Esa sería la fuerza magnética. Listo. Ahora, la masa. Ahora nos piden saber cuál es la masa de la partícula, ¿no? Para eso está el espectrómetro de masa, pues para calcular la masa de las partículas. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula esa masa. Cuando la partícula está en este movimiento, este giro, aquí va a estar la partícula, y está en el proceso de girar, está en el proceso de girar, digamos, ahí, ya está en el proceso de girar. Al haber un giro circular, van a aparecer dos fuerzas, una fuerza centrípeta, ¿no? Que va a ir hacia afuera, una fuerza centrípeta. Sí. Y la fuerza magnética. Fuerza magnética. No, pero está al revés esto. Sí, la fuerza magnética está yendo hacia acá, pues, ¿no? Por regla de la mano derecha. Hacia acá la velocidad. Obviamente, por si acaso, el campo magnético sigue acá. Sigue acá, acá. Simplemente desapareció las cargas, ¿no? Entonces, el campo magnético va a ir hacia acá. Y la fuerza centrípeta pues va a ir hacia el centro, ¿no? Poner fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Listo. Entonces, para el inciso C lo que vamos a hacer es igualar esas dos fuerzas. La fuerza magnética igual a la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza magnética va a ser carga, velocidad, campo. Y la fuerza centrípeta va a ser masa, velocidad al cuadrado entre radio, ¿no? Física 1. Se va esta velocidad con este cuadrado. Nos queda carga, campo magnético, masa, velocidad, radio. Y es lo que queremos encontrar, la masa de la partícula. R, carga, campo, entre velocidad igual masa. Listo. Con esta formulita encontramos la masa de la partícula. Va a ser el radio, que es este radio de acá. El radio que va a ser 6 centímetros de radio, 0,06 metros. La carga, 2,8 por 10 a la menos 19. 2,8 por 10 a la menos 19. Por el campo magnético que es 1.
entre la velocidad, que es 1000, y cuando tenemos la masa del ion. (1,68 por 10 a la menos 23 kilogramos). Y con eso tenemos la masa del ion. Nada más. Eso sería todo. ¿Se entiende este ejercicio?